Buenas noches a todos. Noche, licenciado. Vamos a dar inicio. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase. Vamos a compartir pantalla. Bueno, vamos a iniciar con la clase. Aquí las disposiciones. No me encuentro los artículos. Vamos a ver de nuevo. Bueno, en todo caso vamos a iniciar. Lo voy a volver a abrir. Tal vez así código de comercio. Vaya, vamos a continuar con el tema de los títulos valores. Este día vamos a tocar el tema, o vamos a iniciar con el tema de la letra de cambio, que es el título valor que doctrinariamente se considera que es el más completo, que tiene todos los requisitos que señala la ley para los títulos valores. La letra de cambio es un título valor que básicamente es bastante utilizado en nuestro medio, ¿no? Y se encuentra regulado en el Código de Comercio. Solo vamos a ver acá. Vamos a ver por acá. Vaya, está regulado a partir del artículo 702 del Código de Comercio, la letra de cambio. El código no nos da una definición de lo que se considera letra de cambio. Sin embargo, pues existen diferentes definiciones. Yo he tomado una por acá a nivel doctrinario de lo que es la letra de cambio. Como decimos que la letra de cambio es un título valor, y los tratadistas del derecho mercantil lo consideran como el título valor más perfecto porque tiene todos los requisitos que la ley enumera para los títulos valores. Aquí tenemos un concepto. Vaya, en primer lugar decimos que los títulos valores son cosas mercantiles. El Código de Comercio los cataloga como bienes muebles y son cosas mercantiles, es decir, que han nacido para servir al comercio. Los comerciantes inventaron la letra de cambio para facilitar sus operaciones. Entonces la letra de cambio se emite para garantizar una operación mercantil, el pago de una operación mercantil.
Este documento además tiene una característica que siempre se debe emitir a la orden de determinada persona. No puede ser emitido al portador, esa es una de las características que tiene. Y contiene una orden incondicional de pago de una suma de dinero. Eso es lo que contiene una letra de cambio. Entonces aquí vemos un concepto. Es un título de valor generalmente abstracto que se emite siempre a la orden, contentivo de una orden incondicional de pago de una suma determinada de dinero, dada por la persona que la emite, el emisor o girador o el librador, a cargo de otra persona, librado o girado, en favor de un tercero beneficiario. Entonces vemos que aquí hay tres sujetos que intervienen. El librador, que es el que emite la letra de cambio, el librado, que es el obligado al pago de la letra de cambio. El librador y el librado pueden ser la misma persona también. Y el beneficiario, es decir, la persona a favor de quien se va a efectuar el pago de una suma de dinero. Eso es la letra de cambio. Quiero ver acá. Vale, entonces, hablamos que intervienen tres sujetos acá, ¿verdad? Como decíamos. El librador, que es el emisor del documento. El librado, que es el obligado al pago del documento. Pero les decía que el librador y el librado pueden ser la misma persona. Y el beneficiario, que es la persona a favor de la cual se va a efectuar el pago, una orden incondicional de pago. Tenemos aquí otro concepto, es una promesa de pago sin contraprestación ni condición, garantizada solidariamente por todas las personas que, además del librador y del aceptante, pongan su firma en el documento. Es decir, todas aquellas personas que firman la letra de cambio se obligan a pagarla. Entonces, aquí estamos hablando que es un documento de carácter mercantil muy utilizado en las operaciones comerciales y que conlleva una obligación para determinados sujetos a favor de otro sujeto que se denomina beneficiario y que quienes firman ese documento se obligan a pagarlo. Entonces, pero el librado es un sujeto que para que se pueda obligar debe de aceptar la letra de cambio, o sea, debe estar consignada su firma en el documento. Entonces, el emisor y el librado pueden ser la misma persona. Lo que sucede en la práctica es que cuando usted va, porque la letra de cambio siempre está amparada en otro contrato, no la letra en sí, sino que respalda una obligación, porque el título es independiente del contrato que se pueda celebrar, una compraventa. Pero lo que hacen es que usted va a una comercial, saca una cama y le hacen firmar una letra de cambio por un monto tal. Entonces usted lo pone como emisor y como librado. Y el beneficiario va a ser la comercial, como se llame, la Curazao o lo que sea. Y entonces le ponen una fecha determinada y usted firma ese documento. Y la fecha determinada que le pone, bueno, puede ser que le hagan el préstamo por un año y le emiten 12 letras de cambio que tienen fecha de finalización mensual.
O puede ser que le hacen una sola letra de cambio con fecha de vencimiento, por decirlo así, al 31 de diciembre. Una vez que usted ha pagado las cuotas, ha pagado el crédito, le devuelven la letra de cambio. Así opera esto en la práctica. Entonces, por tratarse de un título valor, reúne todas las características que hemos visto de los títulos valores. Contiene un derecho literal y autónomo, consignado en el mismo documento. Otra característica importante de la letra de cambio es que es eminentemente formal, es decir, que la ley establece cuáles son los requisitos que debe de cumplir este documento. Normalmente la gente utiliza formatos, ¿verdad?, preelaborados. Usted va a comprar una letra de cambio a una librería, ahí está el formato. Pero si usted la llena y la firma, ya es un documento autónomo. Que ampara un derecho literal que se encuentra inscrito en el mismo, que en él se consigna. Y este documento basta por sí mismo, no necesita de otro documento, porque como les decía, puede existir un contrato de compraventa y puede existir también una letra de cambio. Pero es más, la letra de cambio, a pesar de que puede tener el mismo monto del préstamo, es independiente, pero es más fácil para el comerciante, porque es un documento, un título de valor que tiene ejecución. Es más fácil demandarlo en un juicio ejecutivo, o sea, hacer efectiva la letra de cambio, que demandarlo en un juicio civil por el contrato de compraventa. Es más fácil. Son títulos que contienen ejecución. Entonces, las personas que han firmado el documento se obligan solidariamente, salvo que en el mismo documento se exonere a uno de ellos de responsabilidad. Entonces tenemos dos elementos fundamentales que contiene toda letra de cambio. Uno es la promesa de un pago o de una suma de dinero, y dos es la responsabilidad solidaria de los que han firmado el documento. Vamos a buscar el artículo 771. Bueno, yo quería consultarles en primer lugar si ustedes ya han tenido experiencia. Es difícil que nunca hayan visto una letra de cambio y que nunca hayan firmado una letra de cambio, ¿verdad? No sé si alguien tiene algún comentario respecto de este título valor. Walter Alexander Rivas levantó la mano. Sí, se escucha, licenciado. Sí, ¿Se escucha? Sí, se escucha. Fíjense que hace como unos 5 años que nació mi hija, nosotros estuvimos en lo que es el diagnóstico, el hospital diagnóstico. Ajá. Y nos pidieron, al principio nos pidieron que llenáramos varias letras de cambio, ¿verdad? Pagaré y letras de cambio. Se llenó mi esposa y lo llenó, ¿verdad? Cuando terminó de los 3 días de estar ahí, nos querían hacer llenar otras letras de cambio, porque se pagó como 1,200, pero ellos decían que por los 3 días que estuvimos ahí, teníamos que pagar 1,700 extra. Es bien caro, ajá, bien caro. Y nosotros, como solo andábamos $600 en ese momento, en efectivo, lo entregamos y nos hicieron que llenáramos
otras letras de cambio. Yo le dije que ¿por qué solo una podíamos hacerlo? Porque pues sí, no era de llenar un montón y en blanco, porque nos querían hacer firmar en blanco. ¿Por qué no llenan una? Le dije, por lo que se debe realmente. Yo se la firmo, le dije, y mes a mes yo se lo voy a estar pagándole. Y total que para no cansarlo, según acuerdo de que solo una letra firmé, y y así mensualmente estuve pagando, ¿verdad? Mensualmente, pero el que desconoce, lo que quiere decir que el que desconoce lo hacen firmar un montón de letras letras de cambio en blanco y pagaré. O sea que ellos por lo menos se llenaban de 7 en adelante, dicen las personas que han llegado. Y de esa manera es que a mucha gente le pueden poner después cualquier precio, ¿verdad? Si no pagan, le pueden poner cualquier precio y es bien difícil estar en esa situación, ¿verdad? Porque uno no haya ni qué hacer. Así que es de pensar, o sea, esa experiencia que tuve con las letras de cambio no fue fácil y lo tuve que pagar, ¿verdad? Pero es bien, en ese momento que uno está atravesando esa situación, no es fácil porque uno se compromete a pagarlo, ¿verdad? Porque hay un plazo de vencimiento. Sí, gracias. Fíjense que eso de firmar letras de cambio en blanco, o pagarés en blanco, eso genera graves problemas posteriormente porque, bueno, estafan a la gente de esa forma. No sé si les comenté en la clase anterior que una persona sirvió de fiador por $200 y lo hicieron firmar 2 letras de cambio en blanco. Él no sabe, no se acuerda, porque por desconocimiento él dice que la firmó. La cuestión que hoy tiene 2 procesos mercantiles, 2 juicios ejecutivos. Uno en un tribunal de San Marcos por $4,000, creo, y el otro por el mismo valor en Santa Tecla. Como son documentos diferentes y son independientes, ¿verdad? Hacen consignar el derecho literal y autónomo, que en ellos se consigna. Entonces la persona esta debe $8,000 por $200. Y yo le pregunté, ¿y por qué es que usted firmó las letras? No, es que yo como no sabía, la firmó en blanco. Imagínese usted hubiera firmado en blanco esas letras de cambio, esos pagarés. Eso es una práctica que tienen muchos comerciantes y después le ponen la cantidad que quieren. Y es su palabra contra la palabra de ellos. Pero como el título valor en sí es un documento autónomo, independiente, entonces es efectivo si usted lo va a cobrar. O sea, si usted lo presenta a cobro, hace el protesto, pero levante el acta ahí de que se presentó a pago y usted no quiso pagar, entonces lo demandan. Y Víctor Eduardo García Gámez. Sí, Víctor. Sí, se me levantó la mano sin querer. Ah, bueno. Entonces es un documento muy delicado, la letra de cambio, el pagaré. Entonces debemos, bueno, ustedes que son estudiantes de Derecho deben de ser cuidadosos y asesorar a sus familiares, ¿verdad? Por eso, de eso se trata. Como estamos estudiando Derecho, aquí vamos a ver las características de este documento. Y vamos a leer el artículo 771. Hay alguien que me haga el favor de leerlo. Ahí está en pantalla. O si tienen el código, pues lo leen también ahí. Lo voy a leer, Yali. Artículo 771. Todos los que aparezcan en una letra de cambio suscribiendo el mismo acto responden solidariamente por las obligaciones nacidas de el pago de la letra por unos de los signatarios en el caso que
artículo se refiere, únicamente confiere el que lo hace respecto de los demás que firmaron en el mismo acto. Los derechos y acciones que competen al deudor solidario contra los demás obligados, pero deja expeditas las acciones cambiarias que pueden corresponder a aquel contra el que acepte y los obligados en vía de regreso precedentes. Vaya, sí, gracias, de regreso precedente. Vaya, entonces, todos los que firman el documento son obligados solidarios al pago del documento. Y si alguno de los obligados paga, tiene la acción de repetición en contra de los demás, ¿verdad? Pero contiene el documento una orden incondicional de pago a favor de pago de dinero en efectivo, a favor de el beneficiario. Vaya, entonces decíamos que son dos los elementos fundamentales que tiene este título de valor. La promesa de pago de una suma de dinero en efectivo, porque no se puede ordenar por una letra de cambio el pago de mercadería u otra forma de pago que no sea en efectivo. Y la responsabilidad solidaria de las personas que han estampado su firma ahí en el documento. Entonces aquí tenemos los sujetos que intervienen y que están establecidos en la ley. Tenemos los sujetos principales, que son los que normalmente suscriben el documento, y los eventuales. Los sujetos eventuales, pues, pueden por alguna situación determinada también suscribir el documento. Vaya, entonces los principales que tenemos son el librador, el librado y el beneficiario de la letra. El librador es el que emite la letra. El librado es el que está obligado al pago, siempre y cuando se le presente aceptación y firme el documento aceptando. De lo contrario, no tiene obligación. Pero el librador y el librado generalmente pueden ser la misma persona. Incluso el librador y el beneficiario pueden ser la misma persona. Y es que lo que sucede en la práctica es que cuando usted le hacen firmar un documento, usted sale como librador o como librado. Firma como librador y como librado. Y el beneficiario es la empresa o la institución que le hizo firmar las letras de cambio. No es que la persona que está obligada al pago va a emitir la letra de cambio. En la realidad no sucede así, sino que quien le ha hecho el préstamo es el que le emite el documento. Vaya, vamos a ver. El librador es el emisor, ¿verdad?, de la letra de cambio. Es el que da la orden de pago. El que emite o crea el documento y se hace responsable del pago. Así lo establece el 711. Vamos a ver el artículo 711. 711, lo vamos a buscar por acá. Alguien que me haga el favor de leerlo. El 711. Artículo 711. El librador es responsable de la aceptación y del pago de la letra. Toda cláusula que lo exima de esta responsabilidad se tendrá por no escrita. Vaya, entonces tiene dos responsabilidades. La aceptar la deuda y pagar la deuda. O sea, es responsable de la aceptación y del pago de la letra. O sea, el librador es el emisor del documento. Y dice el código, toda cláusula que lo exime de esta responsabilidad se tendrá por no escrita. En el caso que comentaba el compañero, él iba a salir como librador.
Bueno, que firmó una letra. Él era el librador y al mismo tiempo era el librado. Vaya. El librado es la persona a quien se manda que pague la letra. Aquel contra quien se da la orden de pago. O sea, es el que está obligado al pago. Pero el librador es el que emite la letra y también está obligado o es responsable del pago. Por eso normalmente concurren en la misma persona, el librador y el librado. Ahora bien, puede ser que el librado sea una tercera persona, que el librador emitió la letra de cambio y él está obligado a pagarla. Está obligado a pagarla, ya leímos el 711, ¿verdad? Que el librador es el que emite la letra, es responsable de la aceptación y del pago de la letra. Así dice. Y que toda cláusula que lo exima de esa responsabilidad se tiene por no escrita. Ahora, el librado es la persona que debe de efectuar el pago de la letra, pero debe aceptarla. O sea, se le presenta la letra para su aceptación. ¿Y cómo la acepta? Firmando el documento. De lo contrario, no adquiere ningún tipo de obligación. Entonces, si aceptó, él es el responsable final del pago, pero también tiene responsabilidad del librador, ¿no? También tiene responsabilidad del librador. Vamos a ver el 724. Alguien que me lea el 724. Yo le ayudo. Hágame favor. Artículo 724. La aceptación de una letra de cambio obliga al aceptante a pagarla a su vencimiento. El librador que pague la letra aceptada tiene acción cambiaría contra el aceptante. El librador que pague la letra aceptada tiene acción cambiaria contra el aceptante. El aceptante es el librado. Es el librado. Pero ambos son obligados solidarios, ¿verdad? El librador que emite la letra de cambio es obligado a la aceptación y al pago de la misma. Y el librador es la persona a quien se le ordena que efectúe el pago, siempre y cuando éste acepte. ¿Y cómo va a aceptar? Firmando el documento. De lo contrario, no va a tener ningún tipo de obligación. Pero normalmente concurre en la misma persona. Y el beneficiario, aquí es el EC, le puse T para tener. Vaya, el beneficiario de la letra de cambio es la persona a quien se va a efectuar el pago en efectivo, que está consignado en el documento. Un derecho literal y autónomo consignado en el documento. El artículo 702 ordinal sexto hace referencia a este sujeto. Vamos a buscar el 702. Que lo vamos a leer más detenidamente. La letra de cambio deberá contener nombre de Romano sexto, nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago. O sea, este es el beneficiario de la letra de cambio. Vale, aquí hemos hablado de los sujetos principales, ¿verdad? Estos son los sujetos principales. Ahora tenemos sujetos eventuales, aquellos que eventualmente por alguna circunstancia se ven en la necesidad de firmar el documento. En este momento solo los vamos a mencionar, ¿verdad? Posteriormente los vamos a analizar, porque este tema de la letra de cambio, por lo menos vamos a tener 3 clases, ¿no? Es bastante amplio.
Tenemos dos, los intervencionistas, que pueden ser aceptantes por intervención o pagadores por intervención. Aquí pues estamos hablando de que puede ser también por orden judicial. Los avalistas y los endosantes. El endosante es el que va firmando el título y lo va traspasando. Estos títulos circulan en el comercio mercantil. El aval da un aval. Bueno, esto lo vamos a ver. En este momento solo quedan ahí tentativamente. También tenemos el caso de los representantes. Un representante puede ser por convención, es decir, por un contrato celebrado entre las partes. O sea, estamos hablando de un contrato de mandato donde hay un mandante y un mandatario. Y pueden ser también por ley. Por ley estamos hablando de las personas que los padres respecto de los hijos menores de edad, los tutores respecto a aquellas personas, tutores o curadores, ¿verdad?, que son representantes que han sido nombrados judicialmente de aquellas personas que tienen algún problema mental o no se pueden valer por sí mismos. Entonces, ellos también son representantes y en algunos casos pueden emitir títulos valores. Entonces, cuando hablamos de representación, yo les decía que tenemos dos tipos de representación: la convencional y la legal. La convencional es cuando dos personas se comprometen mediante un contrato. Aquí estamos hablando del contrato de mandato o un apoderado. Y pues un apoderado, si las facultades establecidas en el poder lo autorizan para que pueda emitir títulos valores a nombre de su representado, puede emitirlo. Y también, como les decía, aquellos que por ley se les da la representación legal. El caso de los menores de edad, los padres respecto a los menores de edad, los tutores, los curadores, ¿verdad? Y también el caso de las personas jurídicas. Acuérdense que las personas jurídicas, las sociedades, por ejemplo, son personas ficticias. Y son los representantes legales de la sociedad o el administrador único de la sociedad el que normalmente la representa. Están conformados por juntas directivas. Tienen estas juntas directivas, pueden nombrar administradores o gerentes, ¿verdad? Y les pueden dar amplias facultades mediante poder, o en los mismos estatutos de la sociedad se pueden establecer, ¿verdad? Y estos representantes pueden emitir títulos valores. Ahí pues pueden emitir letras de cambio en nombre de la sociedad o en nombre de su representado. Y esto está regulado en el mismo Código de Comercio. También tenemos los casos de la sucesión, ¿verdad? Bueno, no sé si ustedes ya llevaron Derecho Civil 4 o lo están llevando. Me imagino que, bueno, si están llevando Derecho Civil 4, ahí es donde se da derecho sucesorio. Derecho Civil 3 dan contratos. Derecho Civil 2 obligaciones, ¿verdad? Vaya, cuando hablamos de sucesiones, estamos hablando que una persona que se denomina causante falleció y dejó un patrimonio y son llamados a la sucesión. La sucesión significa continuación, es decir, los herederos son los continuadores del causante en sus
operaciones y en sus obligaciones, porque cuando hablamos de una sucesión y que el causante dejó un patrimonio, el patrimonio está conformado no solo por bienes, sino por obligaciones. Entonces, activo menos pasivo al patrimonio. Y entonces son los herederos, si dejó testamento, los llamados a la sucesión. Si no dejó testamento, estamos hablando de que nos vamos a regir por las reglas de la sucesión intestada. Y ahí establece grados o líneas de sucesión. Entonces, cuando se abre la sucesión, y esta se abre el momento que el causante falleció, en ese momento los herederos son llamados a la sucesión. Ahí se da lo que es la delación. Y estos representan al causante o al testador. Si, bueno, los herederos tienen la opción de aceptar la herencia o rechazarla. Cuando han pasado 15 días y la herencia no es aceptada, entonces en ese caso queda yacente la herencia y el juez nombra un curador. Y este curador va a ser el representante de esa sucesión. O cuando se acepta la herencia, pues son los herederos, ¿verdad? Los llamados, los representantes. Entonces, va a depender del tipo, porque si es una empresa mercantil que está en funcionamiento, a pesar que el mayor accionista ha fallecido, o si es una empresa individual, ¿verdad? Una empresa mercantil siempre, y una persona era la dueña, entonces fallece, pero los herederos van a continuar con ese negocio. Entonces, pueden con autorización legal de un juez o autorización judicial de un juez emitir títulos valores también, ¿verdad? Si estamos hablando de empresas mercantiles, lo más probable es que va a suceder. En el caso de las sociedades, estamos hablando que dentro de la estructura de las sociedades, ya sean sociedades de personas, sociedades de capital, sociedades cooperativas, siempre hay una junta directiva, siempre hay un representante legal y estos pueden nombrar administradores o gerentes. Y por el solo hecho del nombramiento de estos sujetos, la ley los considera autorizados para suscribir títulos valores a nombre de las personas jurídicas. Sus límites están delimitados por los estatutos de la sociedad. Vaya, vamos a leer los artículos 643 y 644 del Código de Comercio. Vamos a buscar por acá. Vaya, alguien que me haga el favor de leer el 643 y otra persona que me lea el 644. Si no tienen a la mano el código, pues ahí está en pantalla. Artículo 643. Cuando la naturaleza de la empresa lo requiera, el juez podrá autorizar a los representantes interinos de la sucesión o al curador de la herencia yacente para suscribir títulos valores. Esta autorización podrá ser de carácter general o especial. Gracias. El 644, otra persona, por favor. 644. Artículo 644. Los administradores o gerentes de sociedades o empresas mercantiles, por el solo hecho de su nombramiento, se reputan autorizados para suscribir títulos valores a nombre de ellas,
Los límites de esta autorización serán los que señalan los estatutos o poderes respectivos debidamente inscritos. Gracias. Acuérdense que cuando estamos hablando de nombramientos de administradores o gerentes o apoderados o representantes de las sociedades, hay que inscribir los respectivos poderes en el registro de comercio. Vaya. ¿Cuál es el contenido de la letra de cambio? Vaya, el contenido esencial de la letra de cambio está establecido en la ley, en el Código de Comercio. Ahí establece los requisitos mínimos que debe de tener el documento, los elementos formales que deben quedar plasmados en el documento para ser considerado como tal, ¿verdad? Decíamos que la letra de cambio es un documento formal. El legislador se ha decantado por el criterio formalista. El objetivo es la certeza y la seguridad jurídica de las personas, garantizar la certeza y seguridad jurídica de las personas que están realizando operaciones mercantiles. En realidad no existe ningún formato específico, la ley no regula ningún formato específico, pero sí establece requisitos esenciales que debe contener el documento. Y esos requisitos se deben de respetar, o sea, deben estar plasmados en el documento. Además, el documento debe ser legible, porque de lo contrario no va a tener efecto jurídico, ¿no? Si es incomprensible, si no se... Entonces, por eso es que normalmente estos documentos se mandan a hacer en formatos preelaborados, ¿verdad? Uno en la librería puede uno adquirir una letra de cambio y solo la llena, pero usted la puede elaborar a mano también, ¿va? La ley no prohíbe eso, siempre y cuando el documento que usted está elaborado lo puede hacer en la computadora, cumpla con los requisitos indispensables establecidos en el Código de Comercio para que pueda tener fuerza, para que sea un documento autónomo, que tenga fuerza ejecutiva. En el artículo 702 se señalan cuáles son los requisitos que debe de cumplir este documento. Y yo aquí se los he señalado, ¿verdad? Pero lo vamos a ver para el 702. Vaya. Alguien que me lo lea, por favor. Yo le ayudo. Hágame el favor. Artículo 702. La letra de cambio debe contener, Vaya, vamos a ver. literal, Romano 1. Romano 1. Denominación de letra de cambio inserta en el texto. Romano 2. Lugar, mes y año en que se suscriben. Lugar, día, Romano mes y 3. año. Ajá, Romanos 3. Romanos 3. Orden incondicional al librado de pagar una suma determinada de dinero. Romanos 4. Nombre del librado. Romanos 5. Lugar y época del pago. Romanos 6. Nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago. Romanos 7. Firma del librador o de la persona que suscriba a su ruego o en su nombre. Vaya, gracias. Que están aquí en la lámina, ustedes pueden ver, ¿verdad? Denominación de la letra de cambio inserta en el texto. Debe decir letra de cambio. En doctrina se critica que este requisito, porque se sostiene que sin necesidad que diga letra de cambio, el documento es
autónoma y puede ejercerse válidamente porque es un documento completo, independiente, de otro título o valor. Lugar, día, mes y año en que se suscribe. Esto es importante porque cuando va a depender de la fecha, básicamente es la fecha del documento. Ahí la fecha del vencimiento. La fecha de la suscripción del documento es importante para saber cuándo va a ser el vencimiento o si la persona que lo suscribió era mayor o menor de edad. Orden y condicional al librado de pagar una suma determinada de dinero. Recuérdense que el librado es la persona que se obliga o se le encomienda el pago, siempre y cuando esté acepte. Nombre de librado. Y les decía que el librador y librado puede conjugarse en una misma persona. Lugar y época del pago. Nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago. Este es la persona a favor de la cual se va a pagar una suma de dinero. Firma del librador o de la persona que suscriba su ruego o en su nombre. Fíjense que aquí, en el caso del librador, que es el que emite la letra de cambio, no exige la ley que vaya consignado el nombre, solo la firma. O de la persona que suscriba su ruego o en su nombre. Aquí la ley tampoco acepta una huella dactilar, ¿verdad? Debe constar la firma del librador o del apoderado del librador, ¿verdad? Vaya, entonces veamos acá. Aquí tenemos una letra de cambio, miren. Vamos a ver uno a uno. Aquí tenemos el 1, miren. Denominación de letra de cambio, inserta en el texto. Letra de cambio sin protesto. 2. Miren el 2. Lugar, día, mes y año en que se suscribe. 3. Orden y condicional al librado de pagar una suma determinada de dinero. Páguese a la orden de la suma de. 4. Nombre del librado. Nombre del librado. El librado es el que debe de pagar, el obligado al pago de la letra. 4. Vamos a buscar el 5. Lugar y época del pago. Mira. Aquí se establece el lugar y época del pago. 6. Nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago. Páguese la suma a la orden de. Páguese a la orden de la suma de. 7. Firma del librador o de la persona que suscribe a su ruego. O sea que aquí no acepta una huella dactilar, ¿verdad? Y tampoco, si ustedes observan, no exige la ley, no es obligación que se coloque el nombre del librador, pero sí el nombre del librado y el nombre del favorecido o de la persona a quien se efectuará el pago. Vaya. Aquí ya tenemos el documento llenado, miren. Y aquí se mira mejor. Aquí solo están los señalados los requisitos que establece el artículo 702, ¿verdad? Son 7 requisitos, ¿verdad? Aquí lo pueden ver más claro, ¿verdad? Aceptado, fecha, pagadera E. Aquí también se puede establecer el pago por un tercero, ¿verdad? En este caso el tercero es el banco. O sea, el librado puede decir, mire, en tal fecha yo no me voy a encontrar en el lugar en donde se va a pagar la letra, entonces, pero pueden ir al banco. Ahí, que la paguen de mi cuenta, que el banco la pague de mi cuenta. Ciudad o lugar donde será pagada, se detalla acá. Firma del aceptante, miren, aquí está. Nombre del librado, miren, es el mismo.
Edgar Eduardo Díaz López, ¿verdad? Es el mismo. Librador. Bueno, el librado. El librador es la firma del librador, miren. El librador, en este caso, es el mismo beneficiario, miren. Se puede dar que el librador sea el beneficiario de la letra o que el librador sea, además, el librado. En este caso coincide el caso de que la persona que emitió la letra es el beneficiario. Aquí vemos. Y entonces obviamente que va a estar el nombre del beneficiario, que a la vez es el librador. La cantidad de $375. Aquí está la fecha de vencimiento, el día 13 de diciembre de 2004. Aquí se emitieron 12 letras de cambio, miren, por cada mes. Era una deuda de un año. ¿Se recuerdan que cuando hablamos de protesto estamos hablando de que se presenta el documento para el pago y no se paga, entonces se levanta un acta haciéndose constar? Cuando dice sin protesto, no es necesario levantar esa acta. De un solo se hace la acción ejecutiva. Aquí está el domicilio del librado. Bueno, entonces vemos, estos son los requisitos que debe de cumplir este documento. Vaya. No sé si tienen algún comentario, alguna consulta sobre esto que estamos viendo ahí en pantalla. Esta presentación, licenciado, va a estar ahí en el aula. Sí, siempre la subo. Después de que termina la clase, subo la clase y subo la presentación. Bueno, muchas gracias. En el aula virtual. Bueno, si no tienen comentarios, vamos a continuar, ¿verdad? O pregunta. Vaya. Vamos a continuar. Aquí vemos un ejemplo de endoso de la misma letra de cambio. Recuérdense que el endoso es la modalidad por la cual se traspasa el título valor, ¿verdad? Y se hace en el mismo documento, debe constar en el mismo documento o en documento inserto al título para que tenga validez. Si se hace en un documento independiente no tiene validez. Y en el endoso normalmente se pone el nombre y la firma del endosante. Y aquí tenemos un avalista, mire, aval Juan José Hernández Carmona. Vamos a ver esta figura del aval en la próxima clase. Endosado a Luis Fernando Cabrera Fonseca, Rosa Alejandra Herrera Zavala. Aquí está solo una firma, aquí falta una firma más, ¿verdad? Entonces, aquí pueden haber muchos endosos. Aquí es al reverso del documento. Aquí estamos el frente, ¿no? Este es el frente. Y este es el reverso. En el reverso se ponen los endosos. Ahí se van traspasando, ¿no? A favor de, y ahí al que se le ha endosado es el titular del título. Y de esta manera van circulando los títulos valores. Vaya, hoy vamos a ver uno a uno estos requisitos, que son 7. Denominación de la letra de cambio. Entonces les decía que en el documento debe insertarse nombre, letra de cambio, y a eso se le denomina cláusula cambiaria. Cláusula cambiaria. La cláusula cambiaria es la voluntad del emisor del título, que contiene una obligación
Estamos hablando de derecho cambiario. Esto en qué consiste la acción cambiaria lo vamos a ver posteriormente también. En este momento no se preocupen, solo vean, van viendo aquí cómo se va el contenido de cada requisito que debe de cumplir el documento. Como les decía, esto de la denominación, en doctrina los tratadistas del derecho lo critican, consideran que es innecesario que diga letra de cambio, porque por su naturaleza y por sus requisitos puede ser o puede distinguirse de otros documentos, de otros títulos valores. Sin embargo, en las leyes siempre se exige, todas las leyes, ¿verdad? Siempre se exige que debe de consignarse el nombre del documento, letra de cambio, que es lo que se denomina cláusula cambiaria. En la ley, pues en nuestro Código de Comercio, vemos que en el artículo 702 se exige en el Romano I la denominación del título valor, ¿verdad? Tenemos diferentes títulos valores, tenemos los cheques, los bonos, los certificados fiduciarios, tenemos los pagarés y otros más que no están en el Código de Comercio. Tenemos también otros documentos que la ley no los considera títulos valores, ¿no? Los vamos a ver al final de la clase. Entonces, la característica principal de la letra de cambio y de todos los títulos valores es que es su facilidad de circulación por medio de endoso, y eso genera seguridad jurídica al comerciante. Luego tenemos lugar, día, mes y año. Lugar, día, mes y año. Esto no es un requisito indispensable, porque si en el documento no se consigna lugar, día, mes y año, ya la ley resuelve ese problema en el artículo 625. Vamos a ver el 625. En el inciso segundo, que ya en las clases anteriores lo leímos. Alguien que me lea este inciso segundo, por favor. Este que estoy señalando, del artículo 625. Inciso segundo. Ajá, sí. Dice, si no se mencionara el lugar de emisión o el de cumplimiento de las prestaciones o ejercicio de los derechos que el título incorpora, se tendrá como tal, respectivamente, el que conste en el documento como domicilio del librador y del obligado, o el lugar que aparezca junto al nombre de cada uno. En caso de no expresarse domicilio alguno, y si en el título se consignan varios lugares, se entenderá que el tenedor puede ejecutar sus derechos y el obligado cumplir las prestaciones en cualquiera de ellos. Vaya, gracias. Fíjense cómo dice, si no se mencionara el lugar de emisión, se tendrá como tal respectivamente el que conste en el documento como domicilio del librador y el del obligado, o el lugar que aparezca junto al nombre de cada uno. Si se consignan varios lugares, se tendrá que el tenedor puede ejercitar sus derechos y el obligado a cumplir las prestaciones en cualquiera de ellos. Entonces este no es un requisito indispensable, ¿verdad? La expresión de la fecha sí, ¿verdad?
día, mes y año. Es importante porque si se tiene la fecha de emisión, de esa forma se puede computar el plazo del documento, la fecha de vencimiento, o se puede establecer si la persona al momento de suscribir el documento tenía capacidad para obligarse, ya sea que era menor de edad o ya era mayor de edad o tenía alguna enfermedad mental, ¿verdad? Y entonces cuando se computa el plazo del vencimiento, se toma con base a la fecha y se determina la época en que se debe presentar el documento para su respectiva aceptación, ¿verdad? Orden y condicional al librado de pagar, ¿verdad? Como les digo, la letra contiene la obligación de pagar una suma de dinero, una suma determinada. Aquí no aplican las condiciones, ¿verdad? Las cláusulas que se establecen en el caso de las obligaciones, ¿verdad? Igual en las sucesiones, ¿verdad? Que se debe de cumplir la condición. Una vez cumplida la condición, a partir de ahí nace el derecho. No, aquí no. Aquí debe ser una orden pura y simple, es decir, al momento de presentarse el documento para su pago. Y también les decía al inicio de la clase que una letra de cambio no ampara la entrega de mercancía, ni otro tipo de convenio de pago, solo una cantidad de dinero que debe estar determinada en el documento. También decíamos en clase anterior que, en la anterior, creo, dos anteriores, que si existe diferencia entre las cantidades consignadas en letras y números, la que se tomará como válida es la suma escrita. Así lo dice el 628. Ya lo vamos a leer. Y también se tienen por no escrita las estipulaciones de intereses o cláusulas penales. Bueno, las cláusulas penales, ¿saben ustedes qué son? Se establecen en los contratos. ¿Qué son las cláusulas penales? ¿Alguien sabe? ¿Ha escuchado? Bueno, si llevaron ya Civil 3, tienen que saber. ¿Qué son las cláusulas penales en un contrato? ¿Quién sabe o más o menos me puede opinar? No sé cómo explicarlo, pero son los cositas que se ponen, los acuerdos que se ponen. Ajá, más que todo son por incumplimiento, ¿no? Por incumplimiento se establece una multa, una sanción, ¿verdad? Esas son las cláusulas penales que se establecen normalmente en los contratos. En caso de la letra de cambio, se tienen por no escrita, ¿no? Vamos a ver el 628 y el 704. Primero el 628. Aquí tenemos el 625. Vaya. Alguien que me haga el favor de leer el artículo 628. Buenas noches, Leo. El 628. Dice, el título valor que tuviere su importe escrito a la vez en palabra y cifra valdrá en caso de diferencia por la suma escrita en las palabras. Si la cantidad apareciere más de 2 veces en la palabra o en cifra, en el documento valdrá en caso de diferencia
por la suma menor considerada. Se permite el uso de máquinas protectoras para asegurar el importe del título valor o las firmas que lo calcen. Siempre que se haga uso de esta facultad, la cantidad marcada por la máquina protectora tendrá preferencia sobre las demás. Vaya, gracias. Y el otro es el 704. Vamos a buscar el 704. Lo voy a leer yo, es corto. Miren, artículo 704. En la letra de cambio se tendrá por no escrita cualquier estipulación de intereses o cláusula penal. O sea que solo ampara una suma de dinero que sea determinada. Aquí no caben los intereses ni caben las cláusulas penales, porque eso lo que hacen es incrementar la suma, y aquí la suma debe ser determinada. Nombre de librado. Vaya, entonces decíamos que librado es la persona que está obligado al pago de la letra. Es a nombre de quien se emite la orden de pago o se ordena pagar. Ahora bien, para que esta persona se obligue, debe de aceptar la obligación. ¿Y cómo la acepta? Es consignando la firma en el documento. Si no consigna la firma en el documento, entonces no puede pagar el documento. Es decir, fácilmente se puede negar a pagarlo y el tenedor de la letra, o sea, la persona a favor de la cual se ha emitido, no puede exigirle. Entonces, el requisito acá es que para que este sujeto, el librado, se obligue al pago del documento, debe de firmarlo. Y ya vimos en los requisitos que exige la ley, ¿verdad? Nombre y firma del librado, o sea, del principal, del obligado al pago del documento. Y como les decía, que a veces puede suceder que el librador y el librado sean la misma persona. El librador es el que emite la letra de cambio y se obliga a aceptarla y a garantizar el pago de la misma. Y el librado es la persona contra la cual se gira la orden de pago. Entonces, puede suceder que exista, que sean la misma persona. Y ahí es cuando el librado gira contra sí mismo la letra, se dice, ¿verdad? Y lo permite la ley, siempre y cuando la letra sea pagadero en lugar diferente de aquel donde se gire, ¿verdad? En este caso. Ahora bien, puede ser también que el librador sea el beneficiario, como lo vimos en el ejemplo del documento que tenemos ahí, ¿verdad? El librador puede ser también el beneficiario de la letra. Y en caso de que el librador y el librado sean la misma persona, pues no se requiere que sea presentado para su aceptación, porque como concurren en el mismo sujeto las dos calidades, ¿verdad? Luego, lugar y época del pago. Aquí tenemos que este tampoco es un requisito indispensable. La ley lo exige, pero al mismo tiempo, si no consta el lugar y época de pago, la misma ley se encarga de establecer reglas, ¿verdad?, para suplir esa deficiencia. Y así lo establece el 625. Vamos a ver el 625.
Ya lo hemos leído, ¿verdad? Aquí ya lo habíamos leído. Si no se menciona el lugar de emisión o el de cumplimiento de las prestaciones, se tendrá como tal el que conste en el documento como domicilio del librador y el del obligado, o el lugar que aparezca junto al nombre de cada uno. Vaya, ya la ley se encarga de suplir en caso de que no se consigne el lugar y época de pago. También debe señalarse el domicilio, o se puede señalar el domicilio de un tercero en cualquier lugar que fuere. Así lo establece el 709. Y en el ejemplo que vimos, ahí está lugar de pago, un banco. O sea, el librado no señaló su domicilio, sino que señaló un banco donde tiene una cuenta bancaria y ahí se va a pagar, se lo van a aplicar a su fondo. Vamos a leer el 709. Alguien que me haga el favor de leer el artículo 709. Artículo 709. El librador puede señalar para el pago el domicilio de un tercero en cualquier lugar que fuere, si la letra no contiene la indicación de que el pago será hecho por el librado mismo, es en el domicilio del tercero designado en ella. Se entenderá que el pago será hecho por este último, quien tendrá el carácter de simple pagador diputado. También puede el librador señalar su domicilio o residencia para que la letra sea pagada, aun cuando los mismos se encuentren en lugar diverso de aquel en que tienen los suyos el librado. Vaya, gracias. Vaya, entonces puede también designar el librado, el domicilio de un tercero, que puede ser una institución bancaria. La época de pago y tipos de vencimiento se regulan en el 706. Dice que puede ser a la vista, a cierto plazo de vista, a cierto plazo de fecha y a día fijo. Así dice el 706. Es exactamente lo que les he puesto ahí. La letra de cambio puede ser librada a la vista, a cierto plazo de vista, a cierto plazo de fecha, a día fijo. Se considerará pagadera a la vista la letra de cambio cuyo vencimiento no esté indicado en el texto. La letra de cambio con otra clase de vencimientos o con vencimientos sucesivos será nula. Solo este tipo de vencimientos permite la ley. Entonces vamos a ver en qué consiste cada uno de estos vencimientos. A la vista significa que el documento debe ser pagado por el librado al momento de su presentación. Y puede suceder que el mismo día de la emisión se presente a pago el documento. Por eso se dice que estos documentos nacen vencidos, ¿verdad? Porque el mismo día que ha sido emitido se puede presentar para el pago. Entonces eso significa la vista. Al momento que el tenedor de la letra la presenta para su pago, el librador está obligado a pagarla. Eso significa la vista. A cierto plazo de vista se debe presentar al librado para que éste la acepte. Y desde el momento que la aceptación
y desde el momento de la aceptación comenzará a correr el plazo para su pago. A cierto plazo de vista, el documento se presenta, el tenedor le presenta el documento al liberador para que acepte la obligación. Acuérdense que el librado únicamente está obligado a cumplir con el pago de la suma determinada siempre y cuando haya aceptado y haya firmado el documento. De lo contrario, no está obligado. Entonces, el tenedor del documento, el beneficiario, se lo presenta al tenedor para que éste consigne su firma en señal de aceptación. A partir de ahí, comienza a correr el plazo para su pago. A cierto plazo de fecha, indica que el plazo para el pago de la letra se empieza a contar desde la fecha de la emisión. Desde el momento que el emisor emite el documento, a partir de ahí se comienza a contar el plazo para el pago de la letra de cambio. Desde el momento en que el liberador emite, el liberador es el emisor de la letra de cambio. Desde el momento en que emite el documento, desde ese momento se comienza a contar el plazo para el pago. Y a día fijo, que es la más común, la que normalmente se utiliza. Ahí tiene la fecha de vencimiento en el documento, en forma literal, ¿verdad? El día del vencimiento se determina de manera precisa por el tenor literal del título o valor de que se trata. Es decir, en el documento que vemos ahí, fecha de vencimiento. Entonces, ahí está consignado, ese es a día fijo. Entonces, si el vencimiento del documento no se consignó en el mismo, entonces se va a considerar que es pagadera a la vista. O sea, significa que al momento en que el tenedor presente el documento al librado, está obligado a pagarla. Y se regula en este artículo 706 que no se aceptan otro tipo de vencimiento o vencimiento sucesivo, porque se consideran nulos. Debe estar determinada la fecha del vencimiento. Y solo en estos casos, ¿verdad? Puede ser a la vista, a cierto plazo de vista, a cierto plazo de fecha y a día fijo. Otro tipo de vencimientos se consideran nulos. Y como decíamos, aquí todos estos romanos que estamos viendo se encuentran consignados en el artículo 702, ¿verdad? 702 del Código de Comercio. Y en el caso, lugar y época de pago, la ley establece la solución cuando en el documento no se establece. Por tanto, este requisito de lugar y época de pago no es esencial. Porque si falta, la ley ya establece cómo se va a resolver en el artículo 703 y 706. 703 y 706. Vamos a ver. El 703 dice: la falta de designación del lugar del pago se suplirá conforme al inciso final del artículo 625, que ya lo leímos, ¿va? Y el 706, que lo acabamos de leer, ¿va? Se establece la forma, ¿va? Los plazos. Vaya. Vamos a ver el 6. Nombre de la persona a quien se pagará. Este es el beneficiario.
que doctrinariamente se le denomina tomador o beneficiario. Tomador o beneficiario. Es la persona a favor de la cual se emite la letra de cambio. Es aquel sujeto al cual se le va a pagar una suma de dinero determinada en el documento. Y como les decía, también el librador puede ser el beneficiario. Y en el caso de los documentos que vimos, el ejemplo que vimos acá, el librador es el beneficiario, miren. Firma del librador. Págase a la orden de. Entonces, puede también tener la calidad de beneficiario el librador del documento. Y decíamos que el artículo 705 del Código de Comercio establece que no puede emitirse al portador una letra de cambio, sino a nombre de determinadas personas. Así lo establece el artículo 705. Artículo 705. La letra de cambio expedida al portador no producirá efectos de tal. Si se emitiera alternativamente al portador o a favor de determinada persona, la expresión al portador se tendrá por no puesta. Acuérdense que los títulos valores al portador no se emiten a nombre de determinada persona, sino que el tenedor del documento es el que goza de ese derecho literal y autónomo. Pero en el caso de la letra de cambio, la ley prohíbe que se emitan al portador. Luego tenemos la firma del librador o de la persona que firma su ruego. Así dice. Permítanme que ya se me está, la computadora se me está, la voy a conectar. Permítanme. Quiero ver, permítanme. Bueno, ya resolví. Entonces, una de las características o una de las cosas que llama la atención es que en el caso del librador, la ley no exige que se consigne el nombre del mismo en el documento. Solo debe de llevar la firma. Pero debe firmarla el librador o su representante. No se admite, en el caso de la letra de cambio, que se pueda colocar, por ejemplo, si no puede firmar, ¿verdad?, que se coloque la huella dactilar. No lo permite. Entonces, los artículos 640, 642 y 644 establecen regulaciones al respecto. Vamos a leerlos. 640, 642 y 644. Vaya. Alguien que me haga el favor de leer el 640, otra persona el 642 y otra persona el 644. Ahí lo tienen en pantalla o leen de su código. El 640, por favor. Artículo 640. Cuando el que deba suscribir un título valor, no sepa o no puede firmar, lo hará a su ruego otra persona, cuya firma será autenticada por notario. Vaya, entonces gracias. Vemos aquí que la ley no acepta que usted pueda poner su huella dactilar, pero sí acepta la firma ruego, pero debe ser autenticada por notario. Acepta
que otra persona firme por usted, pero debe ser autenticada esa firma por notario, o sea, se hace una auténtica de las que hacen los notarios. El 642, alguien que me haga el favor de leerlo. El artículo 642. Artículo 642. La representación para suscribir títulos valores se confiere. Numeral 1 sería, ¿verdad? O Romano 1, perdón. Romano 1, sí. Romano 1, mediante escritura pública de poder con facultad expresa para ello. Romano 2, por carta autenticada dirigida al tercero con quien habrá de operar el representante. En el caso del ordinal 1, la representación se entenderá conferida para contratar con cualquier persona, y en el ordinal 2, solo con ella a quien se haya dirigido la carta autenticada. En ambos casos, la representación no tendrá más límites que lo consignado por el mandante en el instrumento o carta respectivos. Vale, gracias. Entonces, la ley permite la representación, que un representante pueda, pueda emitir títulos valores, ¿no? Pero solo exige dos requisitos. Uno es que se emita por medio de escritura pública, o sea, un poder, un apoderado, o por carta autenticada dirigida al tercero. Autenticada significa que debe ser autenticada por un notario. Eso significa. Entonces, aquí la ley establece cuáles son los requisitos para que una persona pueda, o un representante o un apoderado pueda emitir títulos valores, ¿no? Y hoy vamos al 644. Alguien que me lo lea, por favor. Artículo 644. Los administradores o gerentes de sociedades o empresas mercantiles, por el solo hecho de su nombramiento, se reputan autorizados para suscribir títulos valores a nombre de ellas. Los límites de esta autorización serán los que señalen los estatutos o poderes respectivos debidamente inscritos. Vaya, gracias. Bueno, la firma del librador, la persona que emite el título valor, y que la ley en esos casos solo establece que debe firmar, no el nombre, salvo que concurra la calidad de librador y de beneficiario, porque el beneficiario sí debe establecer el nombre. Vale, tenemos las clases de letra de cambio. Tenemos 3 clases de letra de cambio que están reguladas en la ley. La letra domiciliada, la letra recomendada y la letra documentada. En el caso de la letra domiciliada se señala para el pago de la letra el domicilio de un tercero. El tercero recibe el nombre de domiciliario y no es obligado a cambiarlo. ¿Cuál es la utilidad de este tipo de letra? Es que puede suceder que en la fecha en que se va a efectuar el pago o al vencimiento de la letra de cambio no se va a encontrar en su domicilio, y por eso solicita que se efectúe el pago, señala otro domicilio de un tercero que puede ser un banco, y gira instrucciones a quien corresponde para que de su cuenta que se presente el documento en el banco para el pago y que se le deduzca de su cuenta. Esto lo regula el artículo 709 del Código de Comercio. Ya tenemos poco tiempo.
Se los voy a leer por razón del tiempo. Artículo 709. El librador puede señalar para el pago el domicilio de un tercero en cualquier lugar que fuere, si la letra no contiene la indicación de que el pago será hecho por el librado mismo en el domicilio del tercero designado en ella. Se entenderá que el pago será hecho por este último, quien tendrá el carácter de simple pagador diputado. También puede el librador señalar su domicilio o residencia para que la letra sea pagada, aun cuando los mismos se encuentren en lugar diverso de aquel en que tiene los suyos el librado. Entonces ahí estamos hablando de letra domiciliada. Tenemos letra recomendada. Está regulada en el artículo 710 y aquí lo que sucede es que se señalan a diversas personas para que se efectúe el pago del documento. Que estas personas son a los que se les denomina recomendado. El requisito es que estos recomendados tengan su domicilio o residencia en el lugar señalado para el pago, o a falta de designación de lugar en la misma plaza del domicilio del librado. Entonces aquí no se señala al librado, sino que a los recomendados, que pueden ser varias personas, ¿no?, que van a efectuar el pago del documento. En el artículo 715 se señala que debe ser protestada por falta de aceptación o pago, según se les presente sucesivamente al librado principal o a los recomendados. Y les decía que el protesto no es más que cuando yo presento la letra de cambio para su aceptación y pago, no me la pagan. Entonces yo levanto un acta o la consigno en el mismo documento o en documento adherido, en donde hago constar que presenté la letra y no me la pagaron, y eso me va a servir para ejercer la acción ejecutiva respectiva. Esto está regulado en el artículo 710 y en el 715. Artículo 710. El librador puede indicar en la letra el nombre de una o varias personas a quienes deberá exigirse su aceptación y pago, o solamente el pago, en defecto de librado, siempre que los designados tengan su domicilio o residencia en el lugar señalado para el pago, o a falta de designación del lugar en la misma plaza del domicilio del librado. Y el 715, si conforme al artículo 710 la letra contuviera indicación de otras personas a quienes deba exigirse la aceptación en defecto del librado, deberá el tenedor, previos protestos con respecto a los que se negaren, reclamar la aceptación de las demás personas indicadas. Luego tenemos la última, letra de cambio documentada. Aquí, en este caso, deben de presentarse, además del título, los documentos que amparan al mismo. Se da sobre todo en el caso de relaciones comerciales de carácter internacional, que además de que presenta el título, se presentan los documentos que lo amparan. O cuando se dan en diferentes plazas, es decir, plazas equivalentes, zona oriental, zona occidental, ¿verdad?, zona central. Y se caracterizan porque siempre van acompañados de documentos. Tanto los documentos como el título valor se van a presentar o se van a entregar al aceptante cuando éste deba de efectuar el pago, o sea, contra el pago de la misma. Vamos a ver el 712. Artículo 712. La inserción de las cláusulas, documentos contra aceptación o documentos contra pago, o de las mencionadas de pleca A, documentos contra aceptación, o de pleca B, documentos contra pago, en el texto de una letra de cambio a la que acompañan documentos, obliga al tenedor de ella a no entregar los documentos sino mediante la aceptación o el pago de la misma. Bueno,
hasta acá sería nos quedaríamos en la clase. Recordarles que el próximo lunes vamos a tener el laboratorio, porque el miércoles no hay clase, ¿verdad? Porque es un día de asueto. Y el laboratorio saldrá de las 2 clases anteriores y de las disposiciones legales que yo les dije. Ya les digo cuáles son las primeras, ¿verdad? Las primeras disposiciones legales que hablan de los títulos valores. Entonces, esas son las que son las 2 clases del artículo, ya les digo. Desde el 623 deben de leerlo, ¿verdad? Al 653. Y las 2 clases anteriores y los artículos relacionados, ¿verdad? Con las clases, con lo que vimos, ¿verdad? Vimos la clasificación de los títulos valores, vimos el endoso, las 2 clases anteriores a esta. De ahí les voy a sacar el laboratorio. Y se lo voy a hacer el próximo día lunes. No sé si tienen preguntas, comentarios. Quedan 2 minutos para las 8. Próximo Licenciado, lunes. ¿el horario en el que habilitará el laboratorio? Después de la clase, porque como por indicaciones de la universidad, cuando hay laboratorio se debe dar la clase. Entonces, si la clase es de 6:20 a 8, yo se lo voy a habilitar el laboratorio de 8 p.m. a 11:59 p.m. Así sería, ¿verdad? Excelente, licenciado. Gracias. Y en el caso del laboratorio es 1 hora. Acuérdense que es 1 hora, ¿verdad? Entonces lean yo les he subido las clases y les he subido las presentaciones, ¿verdad? Y lean los artículos. De ahí se los voy a sacar. No les voy a sacar nada que no sea de la clase, ¿verdad? Ni de la información que les he proporcionado. De ahí voy a sacar como de ahí saco también los exámenes. No sé si tienen otra pregunta. Licenciado, yo fuera del tema, sí tengo una pregunta, pero fuera del tema de los que hemos estado viendo, Ajá. con relación a unas compraventas de vehículos, perdón, de inmuebles. Si existen, yo soy el vendedor, va, y en este caso vendo a 2 personas un inmueble de compraventa de inmueble, a una persona y a una del sexo femenino la primera y el sexo masculino el segundo. En este caso, civil y mercantil, ¿cómo me pueden demandar estas 2 personas, verdad? El caso, y aquí, porque uno le escribe, el segundo le escribe y ya queda inscrito en el registro nacional, ¿verdad? De la propiedad. ¿A quién le corresponde esta compraventa? ¿Al primero o al segundo? El que le escribió el segundo. Porque el primero, por el tiempo, no la inscribió en el registro, pero el segundo sí. ¿A quién le corresponde este inmueble? ¿A la primera persona o a la segunda? Vaya, usted está hablando de una compraventa de un inmueble que hubieron 2 compraventas, según parece, ¿verdad? Sí, 2 compraventas que están legales. Las 2 compraventas del mismo inmueble. Solo que el requisito que exige la ley, el Código Civil, es que en el caso de la compraventa se debe elaborar en escritura pública, pero además se debe inscribir cuando hablamos de bienes inmuebles, en el registro de la propiedad raíz hipoteca. Y según entiendo es que la persona vendió
2 veces el inmueble a 2 personas diferentes. Una no lo Así inscribió, es. una no lo inscribió. Solo la segunda, la que lo Ajá. escribió y Entonces, el que lo inscribe primero es el propietario. El que lo inscribió es el propietario. Entonces, el otro, porque para hacer valer el derecho ante terceros hay que inscribirlo. El otro, lo único que ha sido estafado, ¿verdad? Entonces tiene que iniciar la acción. Puede ser la acción civil o la acción penal. Yo me fuera por la acción penal, ¿verdad? Porque el que la inscribió, pues, es el dueño del bien. Pero tiene que el otro, al que le vendió, tiene que iniciar una acción en contra del vendedor, ¿verdad? Para que le devuelva el dinero que le pagó. O puede también ejercer una acción penal. Así sería. ok. Porque como Excelente. no lo inscribió, porque el que lo inscribió ese es el que tiene el derecho. Porque la ley exige que se debe elaborar en escritura pública ante funcionario competente, que es el notario, ¿no? Y se debe inscribir. El que lo inscribió es el que tiene, en este caso, el derecho. Y Bueno, si en este caso hay una sentencia que dice que le corresponde al segundo, tendría que hacer ¿cómo se llama? Un recurso de apelación, ¿verdad? Para hacer valer la valoración, ¿verdad? no, lo que tendría que hacer es demostrar que él le pagó la cantidad que se efectuó la escritura, pero no se inscribió. Adolece de esa formalidad, ¿verdad? Y lo que debe solicitar es que se le devuelva el dinero, que se le devuelva el dinero que le pagó el vendedor. Ahí puede ser una acción civil y una acción penal al mismo tiempo. Así sería. Excelente. Gracias, Ali. Bueno, gracias a todos. Pasen feliz noche. Nos vemos el próximo lunes. Se preparan para el laboratorio. Y pues, pasen feliz noche. Buenas noches, Ali. Muchas gracias, licenciado. Gracias. Bueno. Buenas noches, licenciado. Buenas noches.